Buenos días, hermanos, les habla la hermana Carmen Remón. Que el Señor les siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido vivir este domingo 18 de julio del año 2021. Y los invito, hermanos, en esta mañana para que continuemos con la clase número 6 del seminario básico que estamos viendo, cómo estudiar la Biblia. Este capítulo, esta clase 6, se refiere a géneros bíblicos, escritos poéticos y sapienciales. Vamos a estudiar en esta mañana, con la ayuda de Dios, la literatura sapiencial. Vamos a ver qué es la literatura. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es solo saber lo que es verdad, sino también es aplicar lo que es verdad a nuestra vida. Saber sin hacer no es sabiduría bíblica. La literatura sapiencial entonces son textos que ayudan al pueblo de Dios a aplicar la verdad a sus vidas. Este género puede ser encontrado en toda la Biblia, incluyendo cosas que Jesús dice en los evangelios. Pero hay 4 libros que están asociados principalmente con la literatura sapiencial, como es el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Debido a que hay un gran acuerdo de superposición en las reglas interpretativas que usamos para la literatura poética y sapiencial, ahora consideraremos algunas de las directrices específicas de interpretación que debemos tener en cuenta mientras leemos cada uno de estos 4 libros. Empecemos por el libro de Job. En el libro de Job, los capítulos 1 y 2 y los capítulos del 38 al 42 están en forma narrativa, pero los capítulos 3 al 37 están en forma de poesía. Es especialmente importante percatar que los capítulos 3 al 37 registran un diálogo rotundo entre Job y 4 de sus amigos. Y lo que los amigos dicen es a menudo teológicamente incorrecto, pero engañosamente lógico. Por ejemplo, escucha lo que Bildad dice en el capítulo 8, en los versículos del 5 al 6. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Él dice que si Job se arrepiente, Dios restaurará sus riquezas, pero no solo Job no necesita arrepentirse, sino que aprendemos en los primeros capítulos de Job que su prueba le vino no porque estaba en pecado, sino porque era justo. Por eso Dios se jactaba de él a Satanás, lo que llevó a Satanás a solicitar su ruina. Las declaraciones de los 3 primeros amigos de Job, que son Elifaz, Bildad y Zofar, son condenadas específicamente por Dios en el capítulo 42, versículo 7. Las declaraciones del 4º amigo no son condenadas ni apoyadas. Y también Dios dice que lo que Job dice es correcto en el capítulo 42, 7. Así que necesitamos tener todo esto en mente cuando interpretemos y apliquemos las verdades y principios de estas secciones con los amigos de Job. Podemos confiar en lo que Job dice. Probablemente podamos confiar en lo que Eliú dice en los capítulos 32 y 37 al 37. Pero no deberíamos construir ninguna doctrina de lo que él dice que no esté dicho en otras partes de la Escritura. Y podemos aplicar las declaraciones de los otros 3 amigos como
como suposiciones comunes de este mundo que Dios dice que están equivocadas. El propósito general de Job es mostrar que Dios es soberano sobre todo lo que pasa, incluyendo el sufrimiento de gente fiel como Job. Las aflicciones de esta vida, el dolor que experimentemos será con frecuencia un misterio para nosotros, pero debemos confiar en Dios y saber que Él sabe lo que está haciendo. Este es el enfoque de Dios en los capítulos 38 y 39, cuando le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Capítulo 38, versículos del 4 a 5. Dios orienta a Job correctamente. Yo soy el creador, tú eres la creación. Prácticamente Job también sirve como una advertencia a aquellos de nosotros que buscamos aconsejar a otros. No deberíamos hablar como si tuviéramos más conocimiento del que realmente tenemos, hablando de manera autoritaria sin base para hacerlo, pone en riesgo que otros pequen y que incluso blasfemen. En segundo lugar, veamos el libro de Proverbios. Los proverbios son una colección de refranes que dan consejo y conocimiento general sobre cómo el pueblo de Dios debería actuar y hablar. Observa que los proverbios son declaraciones cortas de la verdad escritas de un modo fácil de recordar. Ellos no están destinados a dar toda la verdad que hay sobre un tema específico y tampoco pretenden ser promesas blindadas. Por ejemplo, Proverbios 10:3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Esta declaración generalmente es cierta, pero el género de proverbios no debería conducirnos a tomar eso como una declaración de lo que siempre es cierto. Los proverbios establecieron algunos temas recurrentes y contrastaron a aquellos temas que son importantes de considerar. La sabiduría y la mujer insensata, el perezoso y la hormiga diligente. Así que recuerda, los proverbios describen lo que generalmente sucede, pero ellos no son promesas de lo que siempre sucederá. La palabra generalmente es una buena palabra para insertar en tu mente a medida que lees los proverbios. Otra cosa a considerar es que los proverbios frecuentemente utilizan un lenguaje cultural específico que puede parecer extraño para nosotros ahora. Cuando te encuentres con refranes que no entiendes o que usen lenguaje de los días de Salomón, encuentra el principio esencial del proverbio y aplícalo de un modo que tenga sentido a nuestro tiempo. Por ejemplo, las referencias a reyes pueden ser a menudo aplicadas a los gobernantes y presidentes de hoy. Ahora vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés es un libro tónico para leer, en parte por lo cínico que es su punto de vista en la mayoría del libro. El propósito del libro es enfocar el punto de que la vida alejada de Dios es totalmente sin sentido, pero que cuando organizamos nuestras vidas alrededor de Dios, encontramos que de hecho todo es significativo. Pero en la insensatez de la vida sin Dios, es la insensatez de la vida sin Dios lo que colorea la mayoría del libro. Por ejemplo, miremos Eclesiastés 1. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Es bastante obvio que en este pasaje Salomón está reflexionando sobre lo insignificante que es la vida separada de Dios. Para interpretar Eclesiastés correctamente necesitamos tener una vida panorámica del libro, una vista panorámica del libro. El capítulo 1 y la mayoría del capítulo 2 resumen la insensatez de la vida sin Dios. Entonces la tesis del libro se encuentra en el capítulo 2, en los versículos 24 y 26. Tienes que trabajar cualquier interpretación de Eclesiastés de esos versículos. Vayamos juntos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué cambio de perspectiva! Vemos palabras como mejor, alegre, de la mano de Dios, ciencia y gozo. ¡Qué gran diferencia de vanidad y correr tras el viento! Que ha cambiado los mismos hechos, la misma vida, pero ahora una nueva perspectiva, porque ahora esta es la vida con Dios. Miremos el verso 24 de nuevo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Nota que él dice que la mejor cosa que un hombre puede hacer es comer, beber y alegrarse en su trabajo. Pensé que acababa de decir que todo eso era vanidad. ¿Por qué recomienda el trabajo? La clave está en el resto del versículo. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Salomón ha visto muchas cosas en los capítulos 1 y 2. Pero hay otra cosa más que ha visto, que comer y beber, es decir, el vivir de la vida, viene de la mano de Dios. Bueno, esto lo cambia todo. El comienzo del libro examina la vida sin Dios, pero una vez que él recordó al Creador, la vida adquiere un sentido completamente distinto. Luego, la mayor parte del resto del libro rechaza contra esta tesis el problema del mal. 3 veces expresa cínicamente cómo es que tal mundo roto puede posiblemente tener miedo. Y 3 veces responde esa objeción. Todo esto empuja a las verdades del capítulo 12 de que solo Dios le da sentido a la vida y que todo lo que hacemos importa porque todos enfrentaremos a nuestro Creador en el día del juicio. De manera que si solo lees los lamentos de Salomón y nunca ves sus conclusiones, no puedes observar correctamente, interpretar o aplicar Eclesiastés. Y finalmente, a menos de que te acerques al libro entendiendo cómo está estructurado, es fácil hacerlo, ya que su vasta mayoría es un cuestionamiento cínico. Las respuestas sabias se dejan a solo unos pocos versos. Finalmente, examinemos Cantar de los Cantares. Cuando llegamos a Cantar
de los Cantares, necesitamos recordar que este libro usa un alto lenguaje figurativo y el propósito de dicho lenguaje es expresar la belleza del amor romántico dentro de los confines del matrimonio, dentro de una relación monógama de esposo-esposa. También debes percatarte de que aunque Cantar de los Cantares usa lenguaje figurado, no hay razón literaria o teológica para concluir que este libro es algún tipo de descripción alegórica de la relación de Dios con Israel o de la relación de Dios con la iglesia. Es pura alabanza a los placeres del matrimonio como Dios lo planeó. Uno puede preguntar, ¿por qué está este libro en la Biblia? Bueno, creemos que la Biblia de estudio lo entiende cuando dice: como cualquier otra literatura sapiencial, Cantar de los Cantares supone que el Dios de pacto de Israel es el único Dios verdadero, hacedor de los cielos y de la tierra. El propósito de los pactos redentores es restaurar criaturas caídas y dañadas al auténtico funcionamiento de su humanidad. Por tanto, la obediencia a los mandamientos del Señor es la manera correcta de disfrutar el mundo que Dios hizo, y también refleja al resto del mundo cuán agradablemente atractivo es conocer al verdadero Dios. La imagen de los dos amantes en Cantar de los Cantares es el ideal, al igual que el retrato de personajes en Proverbios. El cuadro proporciona un patrón en base al cual Dios desea moldear su pueblo fiel, que es también el patrón hacia el cual ellos se entregarán voluntariamente para ser moldeados. De hecho, una función de la literatura sapiencial es hacer ese patrón atractivo, como Cantar de los Cantares lo hace en su totalidad. Pero incluso al hacerlo, aprendemos en un alto nivel para Dios, después de todo, ¿por qué fue creado el matrimonio? Hay algunas respuestas a esta pregunta. Espera hasta que lleguemos a la respuesta en Efesios 5, como una ilustración del amor de Cristo por su iglesia. Cierto, y eso no es solamente una idea del Nuevo Testamento. Los profetas, y especialmente Isaías y los profetas menores, están llenos de la idea de que el matrimonio ilustra el amor de Dios por su pueblo. Así, al comprender las profundidades y la gloria del amor en el matrimonio a través de este salmo, deberíamos también comprender algo de la profundidad y la gloria del amor de Dios por nosotros. A manera de conclusión, hermanos, tenemos que en todos estos libros sapienciales se nos enseña sobre el camino de la sabiduría. La sabiduría significa temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y sin embargo, incluso como cristianos, pecamos. Pecamos todo el tiempo. Así que, ¿cuál es la solución a este problema? Es Jesús. Él es aquel en quien Job pone su esperanza. Él es aquel de quien con frecuencia cantan los salmos, y de hecho muchos de los salmos fueron escritos en última instancia para ser dichos por él. Él es quien le da sentido a todo en la vida, como lo señala Eclesiastés. Y él es el novio perfecto que está preparando a su novia para el cielo. Su muerte es nuestro lugar y su perfecta vida vivida por nosotros. Pero la literatura sapiencial no solo trata de señalarnos a Cristo, también está ahí para enseñarnos a cómo vivir ahora que estamos habitados por su Espíritu.
para que podamos vivir sabiamente a la luz de la gracia que hemos recibido. Que podamos prestar atención a los salmos, a los proverbios y demás libros sapienciales y agradecer que Jesús fue lo suficientemente sabio por nosotros y al mismo tiempo responder a la gracia que nos ha sido dada por obediencia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por cada día enseñarnos cada vez más cómo hacer lo mejor para entender de manera correcta tu palabra, Señor. Y todo concluye en Jesucristo. Gracias, Padre, por llegar a nuestras vidas y mostrarnos la salvación, la única que podemos conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te pedimos que nos sigas dando sabiduría para poder vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Oro para que tú bendigas a cada uno de los hermanos que en esta mañana está atendiendo con diligencia y siguiendo esta enseñanza. Te damos muchas gracias. Yo oro para que tú los bendigas y los prosperes cada día más en tu camino, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.